Hola, mi nombre es Lía Ricón, soy médica, soy profesora titular del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Les vamos a ofrecer el segundo video de una serie que hemos titulado Integración de teorías psicoanalíticas. En el primero escucharon la opinión de Sigmund Freud y en este que sigue, que es el segundo video, van a escuchar otras opiniones. Lo primero que les quiero decir es preguntarles si se fijaron en el cuadro que está detrás, en el cuadro con el que empezó este video. Quiero que se fijen porque la idea de buscar justamente este cuadro, que es Jazz Band o Grand Jazz Band de Jean Dubuffet, es porque hay aquí 5 músicos y un director. Como ustedes, si vieron el primer video sabrán, y se los digo ahora, van a opinar 5 psicoanalistas representando cada uno a un autor de los grandes autores de nuestra especialidad. Pero podemos de acá pensar con esto que los 5 músicos son los 5 autores. ¿Y el director quién es? Bueno, yo quisiera que pensáramos como analogía que el director es el paciente. El director es el que, de una orquesta, es el que de alguna manera dirige, coordina, inspira, y la idea es que nosotros estemos permanentemente sabiendo que el que inspira nuestra tarea es el paciente y que la teoría es muy importante, y sin la teoría sin los conocimientos teóricos y técnicos podríamos ser practicones y podríamos ser buenas personas, pero no ser psicoanalistas, pero que sin esta idea, esta figura del paciente, todo lo que hagamos va a ser sin sentido. Bueno, la propuesta de este video, como el del otro, es que veamos la entrevista y después de la entrevista escuchar la opinión de un autor un psicoanalista que va a representar a Melanie Klein y otro psicoanalista que va a representar a Jacques Lacan. En realidad, la que representa a Klein es una psicoanalista y el que representa a Lacan es un varón psicoanalista. La propuesta de trabajo de estos videos es que un docente pueda trabajar con ellos. La idea es que estos videos no reemplazan de ninguna manera la figura del docente, que tiene que estar ahí para percibir las dificultades, para ofrecerse como figura de identificación, para estar permanentemente en un feedback, en una relación con los alumnos y promoviendo en cada uno el singular proceso de aprendizaje que tiene que poder desarrollarse. La entrevista ha sido una entrevista hecha sobre un material real. El material corresponde a un paciente real, mejor dicho. El terapeuta que ustedes van a ver, el licenciado Christian Herm, es el terapeuta que vio el paciente con este material, y el paciente es un actor que ha simulado el paciente, es el señor Fernando de la Torre, quien se ha leído todo el material y ha podido representar lo que nosotros queríamos tener de la entrevista. La otra cosa es que el material está deliberadamente reducido, es una entrevista y 2 fragmentos de sesión. Esto es un inconveniente para hacer una supervisión y es una ventaja en esta tarea que nosotros estamos haciendo, porque así evitamos el riesgo de la supervisión y utilizamos el material como una excusa para hacer el desarrollo de la teoría o para opinar. Lo que quisiéramos es que este material fuera utilizado por un monitor que trabaje con un grupo chico de 8 o 10 alumnos y que puedan ver el material, ver la entrevista, ver lo que dice cada uno de los especialistas, leer la bibliografía y
ver si pueden entender cabalmente y utilizar la opinión que se da, yo diría, con un conocimiento profundo de la teoría que está detrás. Bueno, y nada más para este video. Van a escuchar entonces una después de otra, con una separación, la opinión vertida por la doctora Elsa del Valle Echegaray, que hablará o dirá lo que diría Klein, y el doctor José Milmanien, que dirá lo que diría Lacan. Nada más. Mayor gusto. Bueno, su nombre me lo dio Martín, que se atiende con usted. Pero, bueno, mi problema no es como el de él, ¿no? Mi problema es opuesto. Usted dirá que puedo serle útil. Bueno, mi problema es que, por ejemplo, yo inicio un diálogo, ¿no? Una conversación, y no sé, no puedo hablar más de 2 o 3 minutos. Enseguida se me va el tema de conversación, no tengo más que decir. Entonces, por eso pensé que era lo primero que le tenía que decir a usted. Yo vivía con mi padre. Bueno, hasta que un día él me dijo que me tenía que ir. Bueno, me fui a vivir con mi hermano. No tengo así muchos amigos, ¿no? Pero igual tengo algunos. Lo que pasa que algunos se casaron, otros están de novio. Yo mayormente así mucho de novio no estuve. Estuve de novio más o menos a los 18, 19 años. En mi vida tuve relaciones 3 o 4 veces. La primera vez fue con una prostituta, y después también fueron con prostitutas. Una vez me agarré a los 22 o 23 años, me arreglé una blenorragia tuve, ¿no? Y me sentí muy mal, me dio mucho miedo. Y bueno, pienso que mis dificultades así son por un problema nervioso de falta de confianza, ¿no? De todos modos, a pesar de las dificultades que usted dice que tiene para iniciar un diálogo, aquí ha podido hablar bien. Bueno, le doy algunos datos míos, aunque bueno, su secretaria ya los debe tener, ¿no? Que me preguntó algunas cosas. Tengo 29 años, tengo 2 trabajos. A la mañana salgo así a trabajar con una bicicleta, trabajo de afilador, y por la tarde trabajo en un taller de marroquinería, así arreglo bolsos, paraguas. Bueno, mi vieja se murió de cáncer cuando yo tenía 3 años. Y bueno, con mi hermano... no le dije, tengo un hermano menor, yo le llevo 2 años. Bueno, cuando mi mamá se murió, cada uno se fue a vivir con su madrina. Él se fue con la suya, yo me fui con la mía, que es la hermana de mi viejo, ¿no? Bueno, yo le quiero mucho, es una buena persona. Mi viejo me iba a visitar ahí cuando yo vivía en la casa de ella, pero él es muy mandona. O sea, mi viejo también es muy mandón, por ahí a veces muy bien no se llevaban. Cuando yo cumplí 13 años, mi papá se casó de nuevo. Y bueno, yo me había puesto contento porque por ahí pensé que íbamos a hacer una familia de nuevo, que íbamos a estar todos juntos. Pero cuando cumplí 29 años me echó. Se me dijo que me fuera. Debe haber sido muy duro para usted. Bueno, me dijo que yo era un fracasado, que todo lo hacía mal.
Y bueno, yo, no sé, así en la medida que yo podía, yo le daba plata, ¿no? Yo no ganaba mucha plata, pero yo siempre le di plata. Bueno, la cuestión es que cuando se murió mi mamá, yo esto lo hice consciente después, digamos, no. Cuando tenía 13 años, nos fuimos a vivir con mi hermano a un departamento que me dejó mi tía, en el centro, ¿no? Y bueno, mi madrastra era muy buena conmigo, Bueno, no sé, le cuento del colegio. La verdad que tuve que andar cambiando así de colegio, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, y tenía problemas porque me iba mal, no me podía ser amigo así de mis compañeros, ¿no? Cuando yo vivía con mi papá, por ejemplo, tenía que ir a doble escolaridad, tenía que ir todo el día al colegio. En cambio no, cuando vivía con mi madrina, que iba solamente a la mañana, y creo que en alguna oportunidad sí fui a la tarde también. La cuestión que cuando entré en el colegio secundario, bueno, que yo cuando terminé primer año, me acuerdo, me llevé muchas materias. Y me fue mal, porque cuando fui a rendir la primera materia me aplazaron, ¿no? Me aplazaron y yo después no quería seguir estudiando. Y bueno, mi papá ahí me dijo que tenía que trabajar, entonces fue así como me compró una bicicleta y me enseñó el oficio de afilador, ¿no? Que es el que tengo hasta ahora. Bueno, en el interín me ofrecieron así otros trabajos de galponero a la noche, qué sé yo, hice algunas cosas, hice otras changas, pero no me gustaron, ¿no? Fabián, usted dijo que inició un tratamiento con una licenciada que duró 2 semanas. No, lo que duró 2 semanas fue la relación que yo había tenido con la chica, que empecé a salir justo cuando yo hacía el tratamiento con la licenciada. No, el tratamiento con la licenciada duró más o menos 2 meses. 2 meses creo que duró, ¿no? Ella siempre, me acuerdo que decía que yo con ella hacía lo mismo que lo que hacía con las chicas, ¿no? Yo, lo que pasa es que cuando empecé a salir con esa piba que se llamaba Gladys, yo era la primera vez que yo quería intentar hacer algo que no sea con una prostituta. Y bueno, salí con esta piba que era una chica separada, tenía un hijo de 1 año y medio. Nos llevábamos más o menos bien, no me disgustaba ella. Lo que pasa es que me daba miedo cómo tratarla, ¿no? Tenía miedo de meter la pata, tenía miedo de que ella se entere de cómo soy yo, ¿no? Eso me pasaba. Está bien. Le pido ahora que me cuente algo más de su infancia. Algunas cosas ya dijo, pero le pido algún recuerdo que tenga en este momento. Bueno, a lo mejor ese es algo que, no sé, a lo mejor puede ser importante para usted, ¿no? Cuando yo era chico, me acuerdo que en el colegio siempre tenía problemas, así, dificultades con que mis compañeros me rechazaban, ¿no? Sobre todo cuando cambiaba de colegio, que tuve que cambiar
colegio muchas veces. Y sobre todo tenía miedo en la oscuridad, tenía miedo de que Dios me castigara. Cuando hacía esto, que después me enteré que al final hacen todos los chicos, ¿no? Cuando me masturbaba. Y bueno, una vez me pasó que había en el barrio, ¿no? Había en el barrio una piba que vivía a mitad de la cuadra y que era medio puta. Y bueno, yo me acuerdo que un día se desabrochó la camisa y me mostró los pechos. Y bueno, me hizo recalentar, qué sé yo, me acuerdo que me hizo recalentar. Yo tenía 14 o 15 años. Y bueno, después me alivié cuando veía que a todos los pibes al final le pasaba lo mismo, ¿no? Que no me tenía que sentir culpable. Y después en casa de mi madrina, digamos, cuando era muy, muy chico, ¿no? Me acuerdo que había una pieza en el fondo, una pieza chiquita que tenía en una esquina un almohadón. Qué bárbaro, ¿no? Pues yo... Claro, lo que pasa es que en ese momento el almohadón era enorme, ¿no? Y ahora lo veía la otra vez y me parecía tan chiquito, tan... cómo cambia todo, ¿no? Usted sabe que, mire, esa que le cuento, ¿no? La que me mostró los pechos, se llamaba Fabiana. Y Fabiana también se llamaba mi mamá. Y yo me llamo Fabián también. Mire usted. Y que es, no sé, mi nombre es como medio de mina, ¿no? Al final tengo nombre de mujer, tengo el nombre parecido al de ella, parecido al de mi mamá. La verdad que estoy re loco, ¿no? Estas cosas lo ponen re loco. Y no sé, qué sé yo, ahora que estoy así rebobinando, ¿no? Con todo lo que le conté, con todo lo que dije, se me da un poquito de miedo, me asusta un poco. Yo la verdad que querría, no sé, querría cambiar, querría casarme. No sé, a mí me gustaba todo esto cuando era chico, ¿no? Yo siempre pensé en tener una familia, en estar, así que estemos todos juntos, ¿no? Fabián, vamos a tener que dejar aquí por hoy. Le propongo tener algunas entrevistas más antes de empezar el tratamiento, para yo conocerlo más y también para que usted me conozca más a mí. ¿Le parece bien el miércoles que viene? Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, hasta ahora estuve saliendo con esa chica, como le había dicho, ¿no? La estuve viendo, pero todavía no pude hablarle, así no. A veces tocamos el tema de la pareja, pero ella me dice que tiene que esperar, que no está segura, que... No sé, por un lado creo que ella no me rechaza, pero claro, no sé, hablando íntimamente, no sé cómo sería, ¿no? Me lo dice en tono de pregunta. Debe sentirse muy inseguro. A los miedos de los que me habló antes se agrega ahora el de que ella lo rechace. Sí, pienso que sí, ¿no? Pienso que le tendría que haber hablado ya. No sé, capaz que este sábado le hablo. Yo, no sé, lo que no quiero es ilusionarme demasiado, ¿no? Para, no sé, que después por ahí me diga que no. Usted querría evitar una desilusión.
¿Sabe lo que pasa? Que yo tengo ganas de... Yo tengo ganas de que alguien me entienda, de que pueda compartir cosas conmigo. No sé, le cuento una pavada, ¿no? Cuénteme. La semana pasada estaba en la parada de un colectivo. Y ahí al lado estaba parada una piba, ¿no? Y mete a hablarme, me hablaba. Usted sabe que cuando subimos al colectivo no le pude decir una palabra. Como cuando me bajé del colectivo, pero la puta, ¿no? ¿Por qué no puedo ser distinto? No sé, ¿por qué no le puedo seguir hablando, no? ¿Y qué pensó? Y no sé qué era más, si era la timidez por ahí o el miedo. Podrían ser las dos cosas que a usted le resulta difícil separar. Otra vez le pasó lo mismo cuando estaba con su anterior terapeuta, ¿no? ¿Por qué le pasará eso? Y no sé, supongo que por algún motivo tiene que venir, ¿no? Bueno, me fue bien y me fue mal. Me fue bien porque pude hablar con mi chica, ¿no? Y me fue mal porque, bueno, tuvimos una relación y me salió mal. Fracasé. Y me parece que lo peor de todo es que me parece que ella se debe sentir defraudada, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Me parece que el temor a ser rechazado, defraudado, es algo que le ocurre a menudo. Y me lo pregunta a mí. No me estará preguntando si usted me puede haber defraudado a mí. Fíjese, por ejemplo, que en el anterior tratamiento usted empezó con la licenciada, enseguida se puso de novio, dejó de salir con la chica y casi inmediatamente terminó el tratamiento con la licenciada. Bueno, lo que pasa es que en ese momento tenía problemas de plata. Puede ser, pero mire, yo pienso que esto de sentirse que puede defraudar es tan importante para usted que si, por ejemplo, usted deja de salir con esta chica, siente que me defrauda a mí, algún problema va a aparecer, de dinero, de otro tipo, pero que en realidad esto debe ser una reacción suya por el temor a defraudar a alguien. Fíjese, usted a la semana de empezar el tratamiento sale con la chica y usted había comenzado el tratamiento porque tenía dificultades de relación con las mujeres. Qué gran éxito ese tratamiento, qué contenta puede haberse sentido la licenciada. A la semana ya Fabián, a la semana de tratarse conmigo, ya empieza a salir con una chica, ¿verdad? Sí, a mí me pareció eso, y me acuerdo que, bueno, la licenciada hasta me había felicitado, ¿no? Pues yo había empezado a salir con una chica. Hasta lo felicitó. Bueno, fíjese que acá se da de vuelta una situación parecida. Usted empieza el tratamiento conmigo y enseguida empieza a salir con una chica. Dejar de salir con esta chica debe ser equivalente a defraudarme a mí, la antesala de abandonar nuevamente el tratamiento. Y yo le diría una cosa, Fabián. Recuerde que este tratamiento lo hemos encarado con la finalidad de entender. No con la idea de que usted salga con una chica o tenga relaciones sexuales ya. Bueno, si esto le ocurre, en todo caso no tiene que ver con objetivos que nos propongamos acá en el tratamiento. Si esto le ocurre, trataremos de entender por qué le pasa.
El material clínico que se nos ofrece para comentar nos permite comprobar la verdad del pensamiento freudiano y del pensamiento lacaniano, en tanto observamos en estado práctico algunas de las tesis fuertes que Lacan ha postulado. Ustedes saben que Jacques Lacan plantea un retorno a Freud, un retorno a la esencia del descubrimiento freudiano, que consiste básicamente en entender que todas las manifestaciones psicopatológicas, sin excepción, responden a la problemática edípica, es decir, el eje falo-castración es el núcleo ordenador teórico fundamental que nos va a permitir entender un material clínico muy rico, un par de entrevistas que nos permiten una vez más ratificar la verdad de estos axiomas teóricos. ¿Qué paciente se nos ofrece para comentar? Se nos ofrece un paciente que padece de una grave dificultad en su encuentro con la mujer. Padece de una fobia, tiene miedo al encuentro heterosexual, tiene miedo a rechazar a la mujer y a ser rechazado a la mujer, es decir, padece de una fuerte angustia de castración. Es decir, este paciente tiene bloqueada la posibilidad de su identidad sexual y la posibilidad de acceder al otro sexo. Durante la entrevista expresa la grave desilusión que supone para él el coito, dado que en relación a su imaginario el coito seguramente habrá supuesto una dimensión de castración. Por otro lado, la única aproximación posible que este paciente ha tenido con mujeres han sido con prostitutas, en una marcada dimensión de degradación de la vida erótica, degradación que permite suplir con la conducta perversa la dificultad de plantear el deseo en su verdad. Es decir, la sexualidad para este paciente no es nada más que la expresión de un acting y nunca la expresión de un acto que permita asumir la dimensión de falta que supone el encuentro con el otro. Esta dimensión de dificultad sexual, esta problemática de subjetivar la sexualidad, se relaciona con una imperfecta elaboración de su complejo de Edipo en dos dimensiones que nosotros podemos trabajar. La primera es la problemática de la dimensión de la figura del padre. La problemática del padre es central. El paciente comienza la entrevista diciendo que tuvo problemas con su padre. Recordemos que la relación con el padre es esencial para la constitución de la subjetividad. Este paciente tiene un vínculo homosexual irresuelto con su padre. Lo quiere recuperar en una relación de amor. Su expresión de pasividad homosexual y de demanda hacia el amor del padre está abierta y está en una espera sufriente de ese encuentro con un padre que no se produce. Por eso el paciente no logra identificarse con los emblemas del padre, con los emblemas de la virilidad, y queda atrapado en una posición pasiva con una fuerte latencia homosexual. Por supuesto que esta problemática con el padre es correlativa en la estructura a una problemática edípica directa con la madre, también altamente fallida y problemática. Recordemos que su madre murió cuando él era muy pequeño y que toda su vida sexual está asignada por fuertes fantasías sexuales incestuosas, edípicas, masturbatorias, que son en definitiva las que le bloquean el acceso a la mujer. Quiero decir, la mujer no es nada más que una representante de la figura materna. Cuando le preguntan en la entrevista que recuerde alguna escena, algún recuerdo infantil, llama mucho la atención un recuerdo que creo que marca claramente la problemática central del paciente. Dice que tenía de chico miedo a la oscuridad y a que Dios lo castigara, especialmente cuando se masturbaba. Y recuerda que había en su entorno una prostituta, la define como medio puta, que lo excitaba con sus pechos, que evidentemente tienen aquí una fuerte representación fálica. Quiero decir, aquí los pechos de la mujer aparecen como fetiche y equivalen seguramente a la figura de una mujer madre fálica. Esa mujer, la de los pechos, se llamaba Fabiana como su madre, es decir, hay una relación significante entre el nombre de la prostituta y la de su madre, y además, y esto es lo curioso,
su propio nombre, Fabián, era el nombre masculino de Fabiana como medio de mujer, con lo cual él supone que era hombre de favor. Y esta identificación con la mujer, en la medida que tiene un nombre Fabián, igual que el de su madre Fabiana, y el encuentro con una prostituta en los inicios de su vida sexual, crean un alto gradiente incestuoso edípico que lo angustió sobremanera y determinó que se constituya una subjetividad que él define como media loca. Justamente en este encuentro sexual primario, diríamos, originario, traumático, con una mujer prostituida, degradada, que se llama como su madre, que le muestra los pechos como condición fálica, como elemento fálico, fetichístico, y además el hecho mismo de que él se llame como esa mujer, Fabián, determina una constelación realmente muy traumática que va a marcar y va a asignar toda su vida sexual. Creo que este recuerdo infantil es el núcleo edípico central a partir del cual se articula y se organiza toda la historia edípica del paciente. Entonces, resumiendo, tenemos un paciente con una intensa angustia de castración, fóbico hacia la mujer, que padeció blenorragia y que lo angustió enormemente y le incrementó la angustia de castración, que además su primera experiencia sexual es con una mujer en posición incestuosa, materna, y que carece, por otro lado, de la identificación con los emblemas fálicos del padre. Esta constelación entonces determina una neurosis severa, difícil, donde el paciente no ha encontrado su destino y su identidad sexual. Pero frente a esta problemática neurótica severa, centrada, como acabo de decir, en el eje edípico, falo-castración, que Lacan hace muy bien una y otra vez en rescatar como núcleo de la teorización freudiana, tiene una contrapartida positiva, que es que el paciente demanda un saber que dé cuenta de su sufrimiento, demanda análisis, demanda interpretaciones que le permitan entender su drama edípico y por ende el bloqueo de su sexualidad. Quiere cambiar, casarse, le hubiera gustado tener una familia y tener hijos. Es decir, que hay una demanda hacia el psicoanálisis, hacia el psicoanalista, hacia el entrevistador, de tal manera que se le pueda dar un sentido que articule y que organice como saber y que dé cuenta de todo su sufrimiento. Yo quería remarcar muy enfáticamente cómo la transferencia y la problemática de la transferencia incide en las entrevistas y en el manejo de la cura. Creo que es bueno plantear dos posibilidades. Una, que es la que yo observé en el material clínico, en la entrevista, e incluso básicamente en el tratamiento anterior que él refiere, es que la transferencia se trabaja como sentido analógico, permanentemente como una remisión a un aquí y ahora con la terapeuta, que lo trató en aquella ocasión, y se remite toda la situación histórica infantil a la actualidad de una transferencia con escasa ganancia de saber. Cuando el paciente dice que tiene dificultad para acercarse a la mujer, la terapeuta le interpreta si esa misma dificultad no se le plantea en la transferencia, con lo cual hay una permanente remisión analógica de sentido entre el pasado y el presente, con lo cual estamos diciendo obviedades y el paciente no rescata un saber que atraviese esa transferencia y lo reenvía a la verdad de su historia edípica. Por eso creo que en el manejo de la anterior terapia y aún en la entrevista hubo permanentes conceptualizaciones transferenciales que crean una especie de paranoia autorreferida hacia el entrevistador, con una dualidad tensa donde el paciente siente que su historia es exactamente la misma, pero ahora con la figura del analista. Es más, con la figura del analista o del entrevistador o del terapeuta, pero desexualizado, porque se interpreta en términos de desilusión, de defraudar, y no se marca estrictamente la problemática sexual, que creo que es la génesis de todo su problema. Nuestra lectura, la lectura de Lacan de la transferencia, que este material de alguna manera nos viene a ratificar en su verdad, es que la transferencia siempre debe atravesarse para llegar y acceder al recuerdo histórico infantil, que la transferencia juega como resistencia, que es un espejismo que detiene el avance de la historia y la significación de la historia en aras del despliegue de una presencia con el terapeuta que, si bien rescata alguna de las dimensiones, creo que no permite llegar en toda la profundidad a valorar o evaluar la verdadera, genuina, originaria historia que el paciente padeció. Por lo tanto, creo que este material, esta entrevista, nos sirve para entender entonces las dos dimensiones de la transferencia. Una que intenta la reactualización en el aquí y ahora con el terapeuta de los dramas infantiles y que obtura la historia, creo yo,
y que trabaja con una transferencia latente que se la quiere hacer manifiesta, y otra dimensión que es la que no está explícita en el material, que es la dimensión que tiene que ver con el atravesamiento de la transferencia en aras de llegar a la historia sexual, que es la historia del Edipo, que es la historia de la relación fallida con un padre fallido, la relación con una madre erotizante y edipizante e incestuosa, precisamente en aras de esta misma falla del padre. Quiero decir entonces, para terminar, que nuestra lectura del Edipo, que el material corrobora en toda su dimensión, está articulada en una lectura estructural. Son las fallas del padre, la imposibilidad de un padre de marcar a la ley, de separar al hijo de esa madre incestuosa y de proponerle un objeto erótico exogámico, lo que se observa como falla y lo que determina la constelación psicopatológica. Quiero decir, los efectos clínicos que este paciente padece no son sino expresión de las fallas en el ejercicio de un padre que no pudo imponer una ley que separe al hijo del objeto incestuoso. Ese objeto que se le presentifica una y otra vez, básicamente a través de este recuerdo infantil, donde aparece una prostituta que tiene el mismo nombre que su madre y que lo atrae no como mujer portadora de la falta y que se reconoce en su diferencia, sino que lo atrae básicamente como una mujer fetichizada, como una mujer fálica, con pechos que equivalen al objeto fálico y que dan cuenta de que este sujeto no pudo enfrentar la castración y cuando se confronta con la mujer solo la acepta en tanto la mujer no es agente de la falta o que trae la falta al campo de su horizonte sexual, sino más bien es una mujer completada, completante, donde realmente frente al error de la falta, esa cabeza de medusa que nos hablaba Freud, el paciente rehuye y entroniza los pechos como dimensión fálica. Creo yo entonces que Freud sentó las bases de toda la teorización psicopatológica en el Edipo. Lacan insiste una y otra vez en la lectura estructural del Edipo, que está alejado de las figuras imaginarias y que apunta a la dirección de la estructura. Un padre fallido en el ejercicio de una función, una madre erotizante, un sujeto angustiado porque no puede desprenderse de esa madre a la cual vuelve a encontrar y a buscar una y otra vez, esperando la palabra del terapeuta, del analista, que lo rescate de esta repetición, que lo reenvíe a la mujer, que le permita aceptar la diferencia, tolerar la falta, perder el objeto incestuoso y recuperar un objeto otro, distinto, que lo aleje de la historia y le permita construir su propio destino sexual, que supone entonces el reconocimiento de la diferencia y la aceptación de la mujer como sujeto de la falta o sujeto que presentifica la castración y el deseo que le es correlativo. De todas maneras, creo que se ha creado a través de estas entrevistas la posibilidad de la apertura de una verdad, a pesar de historias transferenciales que yo creo que son resistenciales porque no permiten la apertura del deseo del paciente, sino más bien tal cual como el paciente lo cita, la licenciada seguía con lo mismo, que era con ella, yo debe ser que no entiendo, pero a mí no me servía de nada, está delatando que la remisión permanente de la licenciada que lo trató en una ocasión anterior a su persona, a su figura real, determina el estancamiento de la dialéctica, el paciente no entiende y se corrobora así también el axioma lacaniano de que si hay una resistencia, esta no es sino la del analista. Es el analista que tiene que tratar de sustraerse como persona para encarnar una función interpretativa y reenviar al paciente a la soledad de su historia, que es la que acabo de describir. Nada más.